Hola, ¿qué tal? Solo quería avisarte que este fanfic no es mío. Los enlaces están en la descripción. Destino capítulo 4 Hogwarts. El punto de vista de Ronald Weasley. Una vez que Pandora y Ron terminaron de desayunar en el caldero chorreante, se dirigieron al callejón Diagon. Estaba tan concurrido como siempre, con sus tiendas a rebosar de clientes, gente camino del trabajo y todo tipo de maravillas mágicas que entraban y salían de las tiendas. A Ron le encantaba el callejón Diagon. El callejón adoquinado de las maravillas siempre lo dejaba sin aliento, y esta vez no era diferente. Sintió una sonrisa extenderse por sus labios al contemplar a la multitud que entraba y salía de las tiendas con prisa y entusiasmo. Todos tenían sonrisas y risas en sus rostros. Notó Ron. Supongo que no soy el único que ama este lugar. Sintió que Pandora le tomaba la mano y la miró. Ella miraba al frente y aún conservaba esa sonrisa traviesa. Ron estaba un poco preocupado, pero también un poco emocionado por ello. Pandora y sus travesuras siempre lo animaban de alguna manera, y cuando se decidía por algo, nada podía detenerla. Ron admiraba ese último rasgo por encima de todos los demás. Quería esa determinación. La necesitaba. Pandora guió a Ron por las concurridas calles del callejón Diagon mientras él observaba a su alrededor, admirando los maravillosos paisajes. Había muchos niños hoy. Sin duda porque Hogwarts iba a abrir pronto. Eso lo llenaba de entusiasmo por ir al colegio. Quizás entre esa multitud de niños estuvieran sus futuros amigos, personas con las que crecería y quizás serían amigos para toda la vida. Ron recordó la visión en la que supo que Harry Potter estaría en Gryffindor. Sí era así. Ron quería ser su amigo. Tener al famoso niño al que él vivió como amigo sonaba increíble. Ron solo podía imaginar lo noble y poderoso que debía ser Harry Potter para derrotar al mago más malvado de todos los tiempos siendo apenas un niño pequeño. Harry debía ser un gran mago. Una pequeña parte de Ron también comprendía que tener un aliado tan poderoso sin duda lo ayudaría en su misión de salvar a su hermano. Era un poco egoísta, lo sabía, pero ¿podría ser realmente necesario algún día? No debería seguir pensando en esto. Debería disfrutar de mi tiempo aquí con Pandora. Al salir de sus pensamientos, se dio cuenta de que se habían detenido frente a una tienda, y no cualquier tienda. Estaban frente a Ollivanders, la famosa tienda de varitas. Ron sintió una opresión en el pecho por su actual aprieto con una varita de segunda mano. ¿Por qué estamos aquí? Ron miró a Pandora, confundido y un poco molesto, pero ella solo sonreía. ¿Pandora? ¿Por qué estamos aquí? Venimos a traerte tu varita, Ronald respondió con el tono más despreocupado, como si hablara del tiempo. Ron abrió mucho los ojos al oír sus palabras. ¿Qué? Ya lo he hecho, pero Pandora lo interrumpió con una voz suave. Ron, escúchame. La varita de un mago es la posesión más importante que jamás tendrá, y cada varita elige a su propio amo. La varita de tu hermano, que estoy segura de que es magnífica, no te servirá ni la mitad de bien que la tuya. Te lo aseguro. Terminó con un deje de firmeza. Le apasionaba la tradición de las varitas, y cuando la noche anterior oyó a Ginny decirle a Luna que Ron iba a recibir la varita usada de su hermano, Pandora casi se fue a la madriguera furiosa. No le importaba que los Weasley no fueran la familia más adinerada. Ron se merecía su propia varita. Eso era todo lo que pensaba. Así que urdió un pequeño plan con la ayuda de su marido para conseguirle a Ron material escolar nuevo sin el consentimiento ni el conocimiento de su familia. Si la pillaban y se metía en problemas con su familia, que así fuera, pero Pandora, mi mamá no estará contenta con esto. Mi papá tampoco. Se detuvo y miró sus pies arrastrando los pies. Pandora sintió que la manita de Ron empezaba a temblar ligeramente en la suya. Así que la apretó con más fuerza. Entonces no se lo diremos. Ron levantó la vista y vio que su dulce sonrisa se convertía de nuevo en una mueca. La imagen le hizo curvar los labios en una pequeña sonrisa.
Ahora, ven, Ron. Dicho esto, entró en la tienda y Ron la siguió de la mano. Bienvenida a mi tienda, saludó un anciano de piel clara y ojos plateados. Ah, Pandora, querida, ¿vienes a echar un vistazo a mis libros sobre varitas mágicas una vez más? Le sonrió radiante. Ella le devolvió la sonrisa antes de responder. No, amigo mío, vengo a comprar una varita. Soy Ronald Weasley, dijo mientras guiaba a Ron frente a ella y le ponía las manos sobre los hombros. Necesitará una varita para Hogwarts este año. Ollivander. Ron miró fijamente al anciano llamado Ollivander. ¿De verdad está bien? Voy a llevarle la contraria a mis padres. Si mamá se entera, se pondrá como loca. Y papá se decepcionará muchísimo. Otro Weasley, rió el hombre. Recuerdo haberles dado las varitas a tus hermanos como si fuera ayer. Ven, acércate y déjame mirarte. Ron obedeció lentamente. El anciano lo miró fijamente y Ron se quedó allí, sintiéndose desnudo e incómodo bajo esa mirada penetrante. Este viejo me está poniendo los pelos de punta. Interesante. Muy interesante, dijo el anciano como si hubiera visto algo que nadie más había visto. Bueno, ahora sí que estoy asustado. Dicho esto, el anciano entró en la trastienda de su pequeña tienda y sacó unas cajas negras. Empezaron a buscar la varita de Ron. Y Ron tuvo que admitir que la emoción sustituyó sus preocupaciones enseguida. Probaron varita tras varita, pero ninguna parecía funcionar. Todas las sentía frías y vacías en su mano. Cuanto más se prolongaba la situación, más miedo sentía Ron. ¿Y si ahora solo puedo usar la vieja varita de Charlie? Entonces el anciano respiró hondo y sacó a Ron de sus pensamientos. Ya lo sé. Ah, esa tiene que ser. Tiene que ser. Murmuró Ollivander mientras desaparecía rápidamente en la trastienda. Al cabo de unos instantes, el anciano volvió corriendo hacia Ron, muy emocionado. Toma, susurró Ollivander en voz baja, mientras le ofrecía a Ron una caja abierta con una varita dentro. Prueba con esta, Ronald. Ron miró la varita dentro de la caja negra abierta. Era absolutamente hermosa. Tenía una encantadora textura marrón claro que la hacía brillar. También tenía grabados motivos florales. Era un poco más larga que la de Charlie. El mengo era un poco más oscuro que el resto de la varita y tenía hendiduras apenas perceptibles para que los dedos las rellenaran. También había un círculo liso y redondo en la base, más grueso que el resto de la varita, y el círculo estaba hueco en el centro. Ron pensó en cómo podría meter el dedo por el agujero y girar la varita en círculos alrededor de él lentamente. Tomó la varita con la mano derecha y la recogió con cuidado. La sintió tan cálida en la mano que todo su cuerpo se relajó. Podía sentir el zumbido de la magia que emanaba de la varita y subía por su brazo y de ahí se extendía por todo su cuerpo. Era una sensación tan relajante, como si la magia lo reconfortara. Ron supo en ese mismo instante que esa era su varita. No le importaría lo que dijera Ollivander. Esa era la varita con la que saldría de la tienda. Anda, chico, dale un golpecito, dijo Ollivander con voz muy emocionada. Ron obedeció y de la punta de la varita salieron chispas brillantes. Las chispas eran de varios colores, incluyendo rojo, amarillo, verde y azul. Ron oyó a Pandora dar un grito de alegría detrás de él, y empezó a aplaudir con entusiasmo. «¿Esta varita te ha elegido como su amo, joven Weasley?», dijo Ollivander en voz baja, y Ron pensó por un segundo que la voz de Ollivander estaba impregnada de orgullo. Ron no sabía por qué el anciano estaría orgulloso de un desconocido, pero estaba seguro de que tenía razón sobre la voz de Ollivander. Entonces el anciano sonrió radiante y miró a Pandora. «Ciprés, pluma de fénix, de 14 pulgadas de largo e inflexible», declaró. Pandora jadeó y Ron la miró un poco confundido. «¿Es malo?», pero ella miraba a Ron con asombro y orgullo absoluto en los ojos. «Bueno, ¿no es malo? ¿Por qué reaccionó así?». Pandora se sintió ligeramente sorprendida por las propiedades de la varita. Amaba la tradición sobre varitas.
Y por eso sabía lo que las propiedades de esta varita en particular podían significar para Ron como persona. Y ese conocimiento la hizo sentir orgullosa y con un amor maternal por el joven que la había salvado. Quienes empuñaban varitas de ciprés eran conocidos por su nobleza, heroísmo, valentía y abnegación. El gran fabricante de varitas medieval, Geraint Ollivander, había escrito que siempre se había sentido honrado de emparejar a un mago o bruja con una varita de ciprés, porque sabía que se encontraba con una persona que moriría de forma heroica y noble. Ese pensamiento la asustó un poco, porque no soportaba ver a Ron herido, pero sabía que la guerra mágica había terminado así a tiempo, y eso la reconfortó. La pluma de Fénix fue otra sorpresa. Sobre todo porque era uno de los tipos de núcleo más raros que existían. Se sabía que las plumas de Fénix eran capaces de la magia más amplia. Sin embargo, las varitas que contenían plumas de Fénix también eran las más difíciles de conseguir. La flexibilidad de la varita de Ron también la sorprendió un poco. Era inflexible. Eso significaba que los sentimientos de Ron sobre sus creencias eran inamovibles. Esta varita no se desviaría de las creencias de Ron, por lo tanto, si alguien más intentaba usarla, no funcionaría correctamente y en general sería un fastidio. Sabía que Ron era una persona buena y amable, así que la inflexibilidad de la varita la hacía muy feliz. En definitiva, no podría estar más orgullosa de Ron por haber sido elegido con una varita tan hermosa y potente. Se lo merecía por completo, al menos a sus ojos. «Pandora, ¿estás bien?» «Me miras de una forma muy extraña», dijo Ron, ruborizándose. Sus orejas también se estaban poniendo rojas de tanto mirarlo. «Estoy bien, Ron. Me alegro mucho de que ya tengas tu propia varita, eso es todo», dijo Pandora radiante. No quería aburrirlo con su conocimiento sobre varitas. Pero sus conocimientos sobre ellas habían confirmado su creencia en Ron. Era un chico brillante. Ahora lo sabía más que nunca. Pagó la varita, un frasco de aceite para varitas, un paño suave para limpiar varitas e incluso le compró una funda. No quería que se sentara sobre la hermosa varita y la rompiera, algo de lo que se aseguró de advertirle. Luego lo tomó de la mano y lo guió a su siguiente parada, la túnica de Medan Melkin. Ron protestó un poco más, pero ella solo sonrió con suficiencia y lo arrastró de todos modos. Le hizo probarse una nueva túnica escolar e incluso le pidió encantamientos para que su túnica creciera con él. También le compró un sombrero puntiagudo nuevo, guantes de piel de dragón nuevos y un abrigo de invierno nuevo para su escuela, tras terminar en casa de Medan Melkin. Hicieron una pequeña pausa y almorzaron. Ron le había enseñado su varita, y ver su alegría infantil hizo que a Pandora se le saltaran las lágrimas. Después de comer, fueron a comprarle libros nuevos a Ron, pero él se negó rotundamente. Le dijo que estaba más que contento con usar los libros usados de sus hermanos porque estaban llenos de anotaciones. Ella se burló de él por hacer trampa, y la sonrisa que le dedicó la hizo reír. Con todas las compras hechas, regresaron a la Quelonie. Pasaron el resto del día pintando lo que les daba la gana en sus lienzos en blanco. Ron había pintado su varita nueva y ella a su hija. Mientras pintaban, Ron había mencionado su preocupación de que sus padres descubrieran que él actuaba a sus espaldas. Para su sorpresa, Pandora ya lo tenía todo planeado. Le informó a Ron que dejaría su varita nueva y sus pertenencias con ella para que las guardara hasta el día en que tuviera que subir al expreso de Hogwarts. Ella iría a despedirlo al andén, donde intercambiarían sus cosas viejas por las nuevas. Luego guardaría las cosas usadas en su casa mientras él asistía a Hogwarts. Así, sus padres no se enterarían. Ron entonces le preguntó sobre cómo sus hermanos lo habían visto usar sus cosas nuevas y se lo habían contado a sus padres. Ella le había dicho que tuviera cuidado con sus hermanos y que, si lo pillaban, ella asumiría toda la responsabilidad. Después de todo, Arthur y Mally no podían castigarla por romper las reglas. Al final, había logrado convencer a Ron de que todo saldría bien. También se había dado cuenta de que era bastante paranoico para un chico de su edad.
Siempre intentaba cubrir todas las posibilidades, y esa era una peculiaridad extraña para alguien tan joven. Cuando ella tenía su edad, hacía lo que quería sin siquiera considerar lo que pensaran los demás. Concluyó que el deseo de Ron de ser amado tanto como sus hermanos lo había vuelto muy consciente de lo que los demás pensaran de él. Por la noche, Luna y su padre regresaron de su cacería. Luna estaba extasiada de ver a Ron y se le echó encima, haciéndolo sonrojar intensamente. Xenophilius también estaba emocionado por la presencia de Ron porque confirmaba que el plan de su esposa había funcionado. Eso lo había alegrado porque apreciaba a Ron cuando su esposa acudió a él la noche anterior, escupiendo fuego y azufre. Se sentaron y lo planearon todo. Ron se unió a la familia para cenar antes de regresar a casa por la reflu. Tuvo que dejar su varita y ya sentía su pérdida. Sentía como si hubiera dejado atrás una parte de sí mismo. Se metió rápidamente en su habitación para evitar a sus padres. Aún se sentía culpable por lo que había hecho ese día. Finalmente llegó el día tan esperado. Hoy subiría al expreso de Hogwarts y comenzaría su viaje para convertirse en un mago de verdad. Decir que estaba emocionado sería quedarse corto. Pero Ron estaba eufórico. Su familia se dirigió al andén a toda prisa. Ginny había tardado un poco en prepararse esa mañana, lo que les había hecho ir justos de tiempo. «Vamos, todos», gritó su madre. «No se queden atrás. No queremos llegar tarde al andén 93 cuartos o perderemos el tren a Hogwarts». Entonces, por poco, choca con un mugle. Mira todos estos mugles, siempre con tanta prisa. Si sigue así, podemos despedirnos del Estatuto del Secreto. Finalmente llegaron a la barrera y se detuvieron bruscamente. Su hermano Percy la atravesó. Primero, seguido de los gemelos, quienes se burlaban de su madre por no poder distinguirlos. Estaba a punto de hacer lo mismo cuando un niño pequeño de cabello negro azabache y gafas redondas se les acercó. «Disculpe», dijo con humildad. Ron notó que la ropa del niño era vieja y le quedaba demasiado grande. Parecía tan frágil. ¿Puede mostrarme cómo?», señaló la barrera. «Claro que sí, cariño», rió su madre entre dientes. «Es la primera vez que te veo, no te preocupes demasiado». También es la primera vez de Rani. Acaba de llamarme Rani a un desconocido. El niño más pequeño miró a Ron con un destello de esperanza en sus impresionantes ojos verdes. Y Ron se encontró sonriéndole. «Está tan preocupado. Solo tienes que correr directo hacia la pared». Los ojos del niño se abrieron de par en par al oír eso. Ron tuvo que contener la risa porque se imaginaba lo raro que sería para un hijo de mugles. Ron no sabía que el niño era hijo de mugles, pero iba vestido como uno, así que asumió que sí. «Anda, Rani Teji. Otra vez, enséñale». Ron hizo lo que le dijeron. Atravesó la barrera y se encontró mirando el expreso de Hogwarts. Dejó paso a los que iban detrás y se maravilló ante el gran tren rojo. «¡Guau!». Entonces se le unieron su madre y su hermana. El niño pequeño estaba de pie junto a ellas con expresión de asombro mientras miraba el tren. «Sé cómo te sientes, amigo». La familia y el niño se movieron para subir sus cosas al tren y Ron empezó a preocuparse un poco. Se separó lentamente de su familia y regresó cerca de la barrera. «¿Dónde está Pandora?». «Tiene mis cosas». Como si fuera una señal, la oyó gritar su nombre. Se giró rápidamente y la vio corriendo hacia él. «Aquí tienes», empezó. «Ven conmigo rápido». Se acercaron a una de las grandes columnas que decoraban la estación. Rápidamente sacó su uniforme escolar nuevo de una pequeña bolsa que parecía no tener fondo. Al notar su confusión, Pandora rió entre dientes y le informó que la bolsa estaba encantada. «Genial». Intercambiaron el uniforme y, una vez que Ron cerró el baúl, el tren emitió un fuerte silbido anunciando que estaba a punto de partir. «Aquí está, Ron». Parecía un poco triste, pero extrañamente feliz al mismo tiempo. Le entregó su varita que estaba en su funda. Estaba a punto de entregarle la varita de Charlie.
pero ella le dijo que la guardara por si acaso. Entonces, sacó un pañuelo de la mingue de su túnica y le frotó la nariz. Lo siento, pero tenías un poco de tierra, rió entre dientes. Adiós, Pandora, y gracias de nuevo por todo, dijo mientras la despedía con un abrazo. Ella le devolvió el abrazo con fuerza y le dio un beso rápido en la cabeza. No olvides escribirle a Ron. Estoy muy emocionada con tu clasificación. Además, Luna quería que le enviaras una lechuza al menos una vez por semana. Lo haré, lo prometo. Dicho esto, se separaron y Ron la saludó con la mano mientras se reunía con su familia. Las voy a extrañar a ella y a Luna. Puede que incluso extrañe a Seno. Ahí estás. Ronald, ¿a dónde te fuiste? Su madre parecía triste, igual que Pandora. Rápido, dijo, mientras le daba un abrazo rápido y lo acompañaba al tren. ¿Tienes escapers? Sí, mamá, dijo mientras se daba una palmadita en el bolsillo de la chaqueta, donde estaba la rata mascota de su familia. Mucha suerte, cariño. Estudia mucho, Rani. Lo haré, mamá, dijo mientras se giraba para buscar un compartimento. El tren avanzó bruscamente y casi se cae. Vaya, qué poco. Rápidamente colocó su baúl delante para navegar por los estrechos pasillos del tren. Encontró la ventana más cercana y miró afuera. Los padres saludaban y gritaban despedidas a sus hijos. Vio a su madre y ella también lo vio a él y lo saludó. Él le devolvió el saludo hasta que el tren dobló una curva y perdió de vista la estación y a la gente que iba en ella. Entonces intentó encontrar un compartimento con espacio. No fue tarea fácil. Ron se alejó de otro compartimento lleno. Caramba. ¿Cuánta gente va a Hogwarts? Abrió la puerta de otro compartimento y, para su alivio, estaba vacío. Bueno, casi vacío. Había otra persona sentada junto a la ventana, mirando hacia afuera. ¿Puedo sentarme? Todos los demás compartimentos están llenos, dijo Ron. Su voz sobresaltó al chico que estaba sentado solo, y este se giró rápidamente para mirarlo. Oye, es el mismo de antes. El chico delgado de las gafas redondas pareció recordarlo también, porque asintió y le dedicó a Ron una breve sonrisa. Ron entró en el compartimento y puso su baúl debajo del asiento opuesto al chico. Entonces, Ron se sentó frente al chico más pequeño. Por cierto, soy Ron, Ronald Weasley, dijo justo antes de extenderle la mano. El chico la tomó despacio y le dedicó otra breve sonrisa. Soy Harry. Harry Potter, dijo el chico con claridad y rapidez. Ron se quedó sin aliento ante la revelación. El Harry Potter. Al percibir el cambio de actitud de Ron, Harry usó la otra mano para apartarse el flequillo de la frente. Allí estaba, la famosa cicatriz en forma de rayo. Ron estaba asombrado, conmocionado y un poco en negación. Este flacucho es el Harry Potter. Maldita sea, fue todo lo que Ron pudo decir. El chico rió entre dientes y rompieron el apretón de manos. Ron lo miró fijamente con la boca ligeramente abierta. Durante unos segundos más. Esto pareció incomodar un poco a Harry, así que Ron cerró la boca de golpe y sonrió. Eres como el mago más famoso de la historia. Eso es lo que me dicen todos. Ni siquiera sabía que era mago hasta hace un par de meses. Eso confundió mucho a Ron. ¿Cómo era posible que no lo supiera? Derrotó a ya él sabes quién. ¿Verdad? ¿En serio? Quiero decir que derrotaste. Ron se detuvo y luego susurró, ¿a quién ya sabes? No, era solo un bebé por aquel entonces, Ron. Así que no lo recuerdo, dijo Harry encogiéndose de hombros, derrotaste al mago más malvado de todos los tiempos. Y ni siquiera lo recuerdas. Ron negó lentamente con la cabeza. Bueno, eso es simplemente. ¡Guau! Terminó Ron sin convicción. Harry rió entre dientes. Una mujer que empujaba un carrito de dulces los interrumpió abriendo la puerta de su compartimento. Les preguntó si querían algo del carrito. A lo que Ron respondió que no mientras le mostraba su sándwich de carne en conserva. Odiaba la carne en conserva y solo pensarlo le hacía hacer una mueca. Al darse cuenta, Harry sacó un montón de galeones del bolsillo como si nada y se ofreció a comprarlos.
Harry incluso tuvo la amabilidad de compartir sus golosinas con Ron, así que éste le dio su sándwich que Harry aceptó con entusiasmo. Para su deleite, mejor el que yo. Carne, en conserva, uf. Después de eso, Harry se volvió hacia Ron con una mirada tímida y le hizo una pregunta. ¿Sabes algo de Hogwarts? La verdad es que no sé nada de magia. Ah, bueno. Hogwarts es un colegio que acoge a jóvenes magos o brujas y les enseña a usar la magia correctamente, empezó Ron. Harry se inclinó hacia adelante y escuchó atentamente. Nos enseñarán a hacer hechizos y Ron fue interrumpido por un Harry ansioso. ¿Sabes algún hechizo? Harry estaba muy emocionado y Ron se rió entre dientes. Ah, sí que sabía algunos hechizos. Se podría decir que tenía un arsenal. ¿De ellos? Sí, la verdad es que sí. Pero aún no ha usado mi varita. Supongo que podría, ya que estamos en el tren a Hogwarts, reflexionó. Harry lo miró expectante. ¿Quiere que le enseñe algo? Bueno, puedo intentarlo. Espero no hacer el ridículo delante de Harry. Ron sacó su varita de la funda. ¿Qué hechizo debería hacer? Miró a Harry y notó que las gafas de Harry tenían una grieta en el cristal izquierdo. Sé lo que debería hacer. Apuntó con la varita a la cara de Harry, cuyos ojos se abrieron de par en par por el miedo. No te preocupes, amigo, solo voy a arreglarte las gafas. ¿Confías en mí? Harry lo miró un momento con los ojos aún abiertos. Después de un momento, se relajó y asintió lenta y cautelosamente a Ron. Bueno, aquí voy. Por favor, Merlin, no dejes que mate a Harry Potter. Justo cuando estaba a punto de lanzar el encantamiento reparador, la puerta de su compartimento se abrió de golpe y se oyó la voz de una chica. ¿Alguno de ustedes ha visto? Se detuvo de golpe al ver lo que tenía delante. Dos chicos de su edad estaban sentados allí y uno de ellos le apuntaba con una varita a la cara al otro. ¿Qué haces? Ron notó que tenía una voz mandona e incluso una postura autoritaria. Tenía las manos en las caderas y los ojos entrecerrados. Tenía el pelo revuelto y la piel clara, sus dientes delanteros también. Eran un poco grandes. Magia, respondió con desgana. Ella se animó al oír eso y dejó de sospechar al instante. ¿En serio? ¿Te importaría enseñármelo entonces? No esperó respuesta y se sentó junto a Ron. Lo observaba expectante. Ron y Harry intercambiaron miradas confusas. Encantada de conocerte también. Supongo. Ella seguía observando. Ron se aclaró la garganta. Reparo, dijo Ron con claridad, y hizo los movimientos de varita. Ron sintió la magia de su varita fluir a través de él. Estaba cálida y la había extrañado mucho en los últimos días. Las grietas en la lente izquierda de Harry desaparecieron. Caramba, funcionó. Fue genial. Ron sonrió con orgullo mientras Harry se quitaba las gafas y las miraba boquiabierto. Eso fue brillante, gritó la chica emocionada. Ron no la conocía. Pero aún así se sintió bien que lo llamara brillante. Así que le dedicó una sonrisa y asintió con la cabeza en señal de agradecimiento. Tienes razón, Ron, eso fue genial. Harry seguía inspeccionando sus gafas con asombro. Luego se las volvió a poner y le sonrió radiante a Ron. ¿Dónde aprendiste a hacer eso? Ron estaba a punto de responder, pero la chica de la melena lo interrumpió. Debió haberlo leído en el libro reglamentario de hechizos, grado 1. Yo también lo he leído. Es el encantamiento reparador. Hablaba como si estuviera citando algo en lugar de dirigirse a la gente. A Ron le molestó que lo interrumpieran así. Cuando él y Harry intercambiaron una mirada rápida, Ron supo que Harry sentía lo mismo. Soy Hermione Granger, por cierto. Añadió rápidamente. Sonaba un poco culpable. Debió de darse cuenta de lo grosero que es interrumpir a la gente. Soy Harry Potter, se presentó Harry y extendió la mano para estrecharla. Hermione jadeó con fuerza, lo que hizo que Ron diera un pequeño respingo. Eres Harry Potter. Harry sonrió tímidamente y asintió. Ella le tomó la mano e inmediatamente empezó a hablar de cómo lo conocía por varios libros que había leído.
y empezó a explicarle sus hallazgos. Harry parecía casi mortificado, pero Hermione no se detuvo. Ron se quedó allí sentado, escuchándola con los ojos muy abiertos. ¿Qué le pasa? Está completamente loca. Cuando terminó, se giró hacia Ron y lo miró expectante de nuevo. ¿Y tú lo eres? Soy Ronald Weasley, un placer conocerte, dijo Ron extendiendo la mano. Ella sonrió y se la estrechó. Bueno, me tengo que ir, dijo, levantándose bruscamente. Un chico llamado Neville ha perdido su sapo. Supongo que... ¿No lo has visto? Harry negó con la cabeza. Ron vio el alivio en el rostro de Harry y tuvo que contener la risa. Se puso como loca con el pobre Harry. Bueno, dijo mientras se giraba para salir del compartimento. A Ron se le ocurrió una idea justo antes de que saliera de espera. Puedo encontrarlo por ti si quieres, dijo mientras se levantaba y caminaba hacia ella. ¿Cómo? Parecía sospechosa, lo que hizo que Ron se preguntara por qué. Solo quería ayudarla. Está loca. Ron se aclaró la garganta de nuevo y apuntó con su varita al pasillo vacío. Sapo de Neville, dijo con claridad. No pasó nada. Se quedó allí, avergonzado. Hermione lo miraba fijamente. Justo cuando el rubor empezaba a invadir su rostro. Lo vio. Un sapo voló y aterrizó en su mano izquierda. El sapo graznó a Ron con fuerza, gracias a Merlin. Iba a ser muy vergonzoso si no funcionaba. Tengo que agradecérselo a Charlie por lechuza en cuanto pueda. Iba a darle el sapo a Hermione. Pero la expresión de su rostro lo detuvo. Parecía atónita. Lo desconcertó un poco. Así que se giró para mirar a Harry, pero también se encontró con la misma expresión en su rostro. Probablemente no debería presumir de hechizos avanzados. No, voy a presumir. Dicho esto, esbozó una sonrisa burlona y le entregó el sapo a Hermione. Ella murmuró un agradecimiento, pero la emoción de asombro seguía en su rostro. Después de eso ella se alejó como si estuviera aturdida. Ron regresó y se sentó en su silla. «¡Guau, Ron!», empezó Harry en voz baja y un poco temblorosa. «¿Es que todos son tan buenos como tú?» «Yo no sé ni un solo hechizo». Harry se quedó callado. Parecía preocupado, muy preocupado. Ron sintió una punzada de culpa por presumir y hacer sentir a Harry inepto. Harry no tenía ni idea de que Ron, técnicamente, estaba haciendo trampa porque su don de vidente lo había llevado a aprender cosas antes de lo previsto. No. Es solo que todos mis hermanos vinieron a Hogwarts antes que yo y me enseñaron algunos hechizos, dijo Ron con su voz más tranquilizadora. No quería que Harry se sintiera mal por no saber ningún hechizo. Quería ser su amigo. Dudo que alguien más sepa muchos hechizos en nuestro año 2. Seguro que no. Ojalá hubiera sabido que era mago antes. La voz de Harry seguía baja y temblorosa. Oye, amigo, no te preocupes tanto. Seguro que estarás bien. Además, habrá muchos hijos de muggles en nuestro año y no sabían de magia igual que tú. No tienes por qué preocuparte, estoy seguro, terminó Ron. Harry le dedicó una amplia sonrisa. Bien. Se ha calmado. Gracias por ser. Ya sabes. Harry se quedó en silencio. Ron le devolvió la sonrisa con torpeza. La verdad es que no se le daban bien las emociones ajenas. Así que Ron decidió bajarle el tono con una broma. Oye, soy yo quien debería darte las gracias. Ante eso, Harry lo miró confundido. Tú eres quien nos salvó de ya sabes a quién. Harry soltó una risita. Bueno, en ese caso, de nada. Ron también rió entre dientes y entablaron una conversación informal. Ron le contó a Harry más sobre Hogwarts, sobre sus diferentes casas y lo que representaban, y que, según sus hermanos gemelos, tendrían que luchar contra un troll para ser seleccionados. Harry se sorprendió al oír eso, pero Ron le aseguró rápidamente que los gemelos tenían la costumbre de mentir y hacer bromas. ¿En qué casa quieres estar? Harry se había relajado por completo y la conversación se había vuelto bastante amena. Ron ni siquiera pensó en la pregunta antes de responder. Gryffindor.
Toda mi familia ha estado en Gryffindor por generaciones, dijo con una sonrisa orgullosa. Pero si tuviera que elegir otra casa aparte de Gryffindor, sería Ravenclaw. Mi amiga Pandora siempre me dice que sería una Ravenclaw excelente. ¿Y tú, Harry? ¿Tienes alguna preferencia? Pero Ron ya sabía la respuesta. Al fin y al cabo, la había oído alto y claro de la boca de Dean. Menudo imbécil. La verdad es que no lo sé, Gryffindor suena bien, y estaría genial si fuéramos los dos. Harry parecía esperanzado. Se detuvo de inmediato y alguien chocó contra él por detrás. Dijeron algo. Pero no los oyó. Todo el ruido le parecía lejano. Sus manos volvieron a temblarle ligeramente y sintió un sudor frío en la frente. Aquí es donde tanta gente. ¿Por qué aquí? Alguien le había puesto la mano en la espalda y lo había empujado hacia adelante, así que empezó a caminar. Pero no pensó en quién era ni por qué lo habían hecho. Todo lo que podía hacer era repasar sus ardientes pensamientos. Tenía 1.000.000 de preguntas y ni siquiera una respuesta. ¿Qué había pasado con la escuela? ¿A qué distancia estaba de esta futura calamidad que acabaría con la vida de su hermano? ¿Dónde estaban los profesores en todo esto? ¿Y dónde estaba Albus Dumbledore? Era el mago más poderoso del mundo, sin embargo, su escuela se convertiría en un lugar de muerte y destrucción. ¿Dónde estaba? ¿Por qué no protegía a los que estaban bajo su cuidado? Ron ni siquiera se dio cuenta de que se había detenido y que un sombrero cantaba una canción. ¿Cómo había llegado tan lejos? ¿Por qué había llegado todo a ese punto? Su corazón latía irregularmente y tuvo que aflojarse la corbata para poder respirar bien. Harry también estaba distraído. Se perdió la canción del sombrero y incluso se perdió el hecho de que estaban llamando a la gente para ser seleccionada. Solo podía pensar en su amigo. Ron acababa de detenerse y Hermione lo había chocado por detrás. Le dijo que tuviera cuidado, pero él no respondió. Cuando Harry vio la cara de Ron, se preocupó de inmediato. Ron estaba pálido. Mucho más pálido de lo que ya estaba. Incluso sus pecas habían palidecido. Ron tenía los ojos muy abiertos, y sus ojos le indicaban a Harry que Ron estaba preocupado, así que le dio un empujón a su amigo. Incluso tuvo que detener a Ron o su amigo seguramente se habría estrellado contra los miembros del personal. Cuando oyó que lo llamaban, se vio obligado a alejarse de Ron, pero no sin antes sacudirlo ligeramente, sacándolo de sus pensamientos. Ron lo miró. Un poco aturdido por haberse perdido tanto de la ceremonia de selección, Harry le dedicó a Ron una última sonrisa tranquilizadora y luego avanzó para ser seleccionado. Ron observó a Harry subir el escalón hacia un sombrero que estaba sobre un taburete. La profesora, de aspecto severo, levantó el sombrero mientras Harry se sentaba. Luego lo colocó sobre la cabeza de Harry, con su cabello alborotado. El sombrero jadeó y habló, lo que hizo que Harry se estremeciera. Harry Potter, vaya. Menuda sorpresa. Ron se quedó mirando el sombrero con los ojos abiertos. ¿El maldito sombrero habló? ¿Esta era la selección? Me quedé completamente en blanco. Necesito calmarme. Relájate. Esa visión está a años de distancia, Ron, y ahora sé que puedo cambiarla, y lo haré, cueste lo que cueste. Con esos pensamientos, se armó de valor y apretó las manos para que dejaran de temblar. La selección de Harry duró unos 5 minutos más. El sombrero permaneció allí, haciendo muecas mientras Harry hacía lo mismo. Ni siquiera hablaban. El pasillo parecía agitarse. Incluso Dumbledore se había incorporado y se había inclinado hacia adelante. Ron le sonreía tranquilizadoramente a Harry cada vez que sus miradas se cruzaban. Al final, el sombrero gruñó algo inaudible y dijo, mejor que sea, Gryffindor. El salón estalló en vítores y Ron oyó a los gemelos gritar que habían conseguido a Potter.
Harry lo miró con una amplia sonrisa y se levantó del taburete mientras la severa profesora le quitaba el sombrero de la cabeza y ella le dedicaba a Harry una leve sonrisa. Ron le sonrió radiante y le hizo un gesto de aprobación con el pulgar. Harry trotó rápidamente hacia la mesa de Gryffindor. Ron lo vio irse y también vio a Hermione y Neville sentados en la mesa. Así que también son Gryffindors. ¿Qué? Ganas de unirme a Harry Potter. ¿Quiere ser mi compañero? Rió disimuladamente con incredulidad. Esperó su turno casi con impaciencia. Durante ese tiempo, reflexionó sobre el miedo que le habría dado el sombrero hacía solo 3 años, un sombrero parlante. Pero ahora, después de todo lo que había hecho y visto, sabía que nunca le tendría miedo a un sombrero. La severa profesora lo llamó por su nombre y él se acercó con confianza. Notó por el camino que ningún miembro del personal parecía particularmente interesado. Por supuesto, después de todo solo soy otro Weasley. Ron se sentó en el taburete mientras le ponían el sombrero. Este permaneció inmóvil y no pronunció palabra durante unos segundos. Vaya, vaya. Vaya, resonó una voz en la cabeza de Ron. Ron se puso alerta de inmediato y enderezó la espalda. ¿Quién está ahí?, preguntó. Yo, por supuesto, dijo la voz con un tono sarcástico. ¿Quién soy yo? El chico del sombrero. No eres muy inteligente, ¿verdad?, preguntó la voz lentamente. ¿Estás en mi cabeza? ¿Cómo? Magia, mi querido. Magia. Ron puso los ojos en blanco. ¡Qué listo! Ya lo oí. Te lo dije, Ronald. Estoy en tu cabeza. Te escuché. ¿Podrías retirarte, por favor? No puedo. Muchacho, la voz ahora sonaba más triste. ¿Por qué? No estás atascado, ¿verdad? Ron sintió una punzada de pánico. Miró a su alrededor. Estaba frente a todo el alumnado. Miró hacia la mesa de Gryffindor. Harry y sus hermanos. Percy y los gemelos lo observaban. Los gemelos sonrieron y lo saludaron con la mano, mientras que Percy solo le dedicó una pequeña sonrisa. Harry permaneció allí sentado con expresión ansiosa, tranquilo. Ronald, no estoy atascado, pero necesitamos privacidad. Tenemos mucho que hablar. ¿Lo hacemos? Sí, te dije que estoy en tu cabeza. Eso significa que también he visto todo lo que hay dentro. Ron abrió mucho los ojos y palideció. Los temblores volvieron y apretó las manos de inmediato. ¿Todo? Sí. ¿Te refieres a tu secreto? Entonces sí, muchacho. No se lo digas a nadie, por favor. Te lo ruego. Tranquilízate, Ronald. Tengo mucho que decirte, y tus constantes lloriqueos y interferencias solo alargarán esto más de lo necesario. Ron intentó calmarse, pero le costaba. Se sentía como si estuviera de nuevo en esa habitación con Pandora, viéndola morir asfixiada con su propia sangre. ¡Qué asunto tan desagradable! Pero lo lograste. Eso es todo lo que importa ahora. ¿Sabes mi secreto? El sombrero dejó escapar un profundo suspiro. Lo que lo preocupó aún más. Todos sus hermanos lo miraban con los ojos muy abiertos. También notó que muchos estudiantes empezaban a mirarlo fijamente. Harry parecía un poco asustado mientras también miraba a Ron. Pero a Ron eso no le importaba ahora. Este sombrero conocía su maldito secreto y estaba completamente a su merced. Sabes que soy un vidente. Temo, hijo mío, que las cosas sean mucho más complicadas que eso. Verás. Puedo acceder a las mentes de todas las personas sobre las que me encuentro. Ni siquiera la oclumancia puede ocultarme tu mente. Ron no sabía qué era la oclumancia. Es un tipo de entrenamiento que impide que otros magos o brujas entren en tu mente. El sombrero respondió para aclarar su confusión. Dijiste que había complicaciones. ¿Qué quisiste decir con eso? Estaba empezando a asustarse. Se suponía que ya estaría clasificado en Gryffindor y sin embargo, allí estaba, hablando con un sombrero que lo había descubierto todo. ¿Y si se lo contaba a todo el mundo? ¿Y entonces qué? Su misión de salvar a Fred habría fracasado el primer día de Hogwarts.
Deja de ser tan melodramático. Ronald, tu secreto está a salvo conmigo. Ron se animó y esperó a que la voz continuara. Me encantaría guardar en secreto los recuerdos y experiencias de los alumnos. Ni siquiera el director puede obligarme a hablar de ellos. Lo que hablemos hoy quedará entre nosotros para siempre. Te lo prometo. Ron empezó a calmarse al oír eso. El pasillo bullía de susurros. Todos se preguntaban qué estaba pasando. Habían pasado 5 minutos y aún no había un veredicto. Todos sabían que los Weasley solo iban a Gryffindor. ¿Entonces no puedes contarle mi secreto a los demás? Eso es genial. No, no puedo. Y aunque pudiera, jamás me atrevería. Mi deber es con los estudiantes ante todo. Pero me estoy desviando. Nos estamos desviando del tema y no tenemos mucho tiempo. Tengo que hablarte de tus visiones, Ronald. Ron se animó y asintió con el rostro completamente serio. Los susurros se hicieron aún más fuertes. Como dije, nadie puede ocultarme su mente. Durante 1000 años. Desde que los miembros fundadores me crearon, así ha sido. Y, sin embargo, por primera vez no puedo ver algo. Los ojos de Ron se abrieron de par en par, sorprendido. ¿Por qué? ¿Por qué no puedes ver todo lo mío? ¿Qué no puedes ver? No puedo ver ni acceder a tus visiones. Ronald, hay una fuerza en tu mente. Y es más poderosa que incluso mis creadores. Me bloquea con facilidad. Es como si hubiera una caja fuerte en tu mente donde se guardan tus visiones. Y parece que solo tú tienes la llave. Ron contempló las palabras del sombrero. Ni siquiera sabía qué pensar, ¿sabes? ¿Sabes qué es esta fuerza? A Ron no le gustaba cómo esa fuerza se adentraba en su cabeza. Me temo que no. Pero no temas. Parece que su único propósito es proteger tus visiones de miradas indiscretas. Creo que es un aliado. ¿Un aliado? Esta cosa está viva en mi cabeza. No, no está vivo. Es casi como yo, una entidad creada por magia. Con un solo objetivo. No tienes nada que temerle. Toda la escuela hablaba abiertamente. Lo miraban fijamente e incluso los profesores hablaban entre ellos. Pero Ron los ignoró. Es fácil para ti decirlo. Espera, dijiste que no puedes ver mis visiones. Entonces, ¿cómo sabes de ellas? Puede que no pueda acceder a tus visiones, Ronald. Pero puedo acceder a los recuerdos tuyos escritos en tu diario. Bueno, entonces esta fuerza no es tan útil. El sombrero rió sobre su cabeza. Todos guardaron silencio al instante, felices de que finalmente se hubiera tomado una decisión. Espera un momento, Ronald. Tengo que ganarnos algo de tiempo. El sombrero habló entonces en voz alta para que todos lo oyeran. Tanto coraje, tanta inteligencia. Y además con una lealtad férrea. Y tan grandes ambiciones. Eres un tipo difícil de sortear, ¿verdad? Esto reavivó la llama de la atención en todo el salón. Incluso los Slytherin habían empezado a hablar entre ellos. Las casas de Hufflepuff, Ravenclaw y Gryffindor estaban enfrascadas en acaloradas discusiones. Sombrero seleccionador. ¡Ay! Empezó una voz suave a sus espaldas. Pero el sombrero seleccionador la interrumpió rápidamente. Obligó a Ron a girar la cabeza y mirar hacia atrás mientras hablaba. No me interrumpas. El Bas respetó el sombrero. Ron vio que los ojos del director se abrían un poco. Pero el gran mago recuperó la compostura rápidamente. Ronald es difícil de entender, incluso para mí. Ron vio que el personal lo miraba con incredulidad. Y quizá incluso con un toque de curiosidad salvaje. Todos excepto Dumbledore, cuyos ojos brillaban como estrellas en un cielo nocturno despejado mientras miraba a Ron con expresión divertida. Ron se cruzó con la mirada de un hombre al que había respetado y reverenciado por encima de todos desde que usaba pañales. Había crecido con historias sobre él. El momento le pareció una eternidad, como si este momento algún día marcaría la vida de Ron. No sabía cómo, pero lo sintió. Era igual que lo había sentido cuando vio su varita por primera vez. Lo supo. El sombrero giró la cabeza de Ron hacia el alumnado, que discutía asuntos de sus casas.
Todos le lanzaron miradas rápidas y siguieron hablando. Sus orejas se pusieron rojas por la atención y su rostro se ruborizó. Sus manos volvieron a temblar al ver a sus hermanos en la mesa de Gryffindor, hablando animadamente entre ellos y mirando a Ron con la sorpresa grabada en sus rostros. Me temo que nuestro tiempo se está acabando, Ronald, al menos por esta noche. No esperes, tengo más. Calla, Ronald, tienes que escucharme. No eres un vidente. Ron no pudo evitar jadear. ¿Qué? ¿Y las visiones? Eran de eventos futuros. No lo entendía. Un vidente entra en trance cuando su mente le da acceso a profecías que hace a otros sin ningún control sobre sí mismo. Claramente. Reintroducís en los recuerdos futuros de alguien. No hay trance, ni profecías, y ciertamente no posees la mente de un vidente. Lo sabría. He conocido y hablado con demasiados a lo largo de mi vida. Pero tú, muchacho, eres algo con lo que aún no me he topado. Yo no entiendo. Solo soy. Ron estaba en completa negación. El sombrero no tenía sentido y sentía como si alguien le hubiera destrozado los pies. Durante el último año había creído ser un vidente. Lo había reconfortado. Y ver a Pandora con vida siempre renovaba su fe en salvar a su hermano Fred. Pero el sombrero se la había arrebatado. El sombrero le había arrebatado la fe en sí mismo. Ron no sabía nada de sí mismo, no sabía nada de esa entidad en su cabeza. No sabía nada en absoluto. No tenía respuestas. Y eso lo asustaba. El miedo debía de estar grabado en su rostro porque la severa profesora, que le había puesto el sombrero, le puso la mano sobre el hombro con suavidad y le apretó. «Eres Ron. Hijo mío, no tengo ninguna duda. Pero también eres alguien que puede marcar una gran diferencia en nuestro inevitable futuro». ¿Qué futuro? Tu diario lo tiene claro. Tus notas sobre tu primera visión me recuerdan una época más oscura, una época de guerra. Creo que la guerra se avecina en el mundo de los magos. El corazón de Ron se encogió. Una guerra que acabará con la vida de tu hermano. No lo hará. Mi hermano sobrevivirá, me aseguraré de eso. Así que ni siquiera te atrevas a decirme eso. Ron estaba furioso. Este sombrero no tenía derecho a decirle que su hermano moriría. No tenía derecho a hurgar en su cabeza y echarle en cara sus peores miedos. Salve a Pandora, salvaré a mi hermano y protegeré a mi familia. ¿De verdad? ¿Pero puedes hacerlo? Ambos sabemos que fue pura suerte con Pandora, Ronald. No intento desanimarte, hijo mío. Pero, a veces, hay que sacrificar para salvar. ¿Qué sacrificarías por tu familia, Ronald? Ron pensó en su madre y su padre. Pensó en sus hermanos. Pensó en Ginny. Y sin sorprenderse, pensó en los Lovegood. Pensó en el amor que todos compartían con él. Todos a su manera. Sus relaciones no eran perfectas, pero eran suyas, y amaba los vínculos que los unían. Y tenía el poder de salvarles la vida, de salvarlos de una guerra que se avecinaba, al menos según el sombrero. Ginny nunca sobreviviría a una guerra. Era solo una niña. Luna también. Morirían. ¿Sacrificio? ¿Qué quieres decir con eso? Si decides andar por ahí cambiando el futuro de Ronald, te expondrás a un peligro increíble. Muchísimo. Debo añadir, estás dispuesto a arriesgar tu vida. Para mi familia, sí. Ya lo sabes porque estás en mi cabeza. Eres valiente. Incluso inteligente, gracias a las enseñanzas de tus dos hermanos. Tu lealtad a tus seres queridos es admirable. Son excelentes cualidades, muchacho. Pero tu ambición por cambiar el futuro, por construir un futuro mejor. Ese Ronald es tu mayor cualidad. Por eso, te voy a asignar a la casa de Slytherin. ¿Qué? ¿Ver a alguien como yo te volvió senil, Slytherin? ¿Estás loco? Mi familia renegaría, basta. Tus otras cualidades te harían una excelente incorporación a cualquier casa, pero es en Slytherin donde tienes más posibilidades de triunfar. Por favor, explícame, ¿cómo me ayuda a convertirme en una serpiente viscosa? Mi familia, aquellos a quienes quiero proteger, me renegarían.
¿Nunca más me hablarían? Quizás o quizás no. ¿No soy yo quien puede ver el futuro? ¿Estás haciendo bromas? ¿Esto te parece gracioso? No, querido muchacho, desde luego que no. Nuestro tiempo se acaba, Ronald. Así que, por favor, escucha. Y escucha bien. La casa Slytherin no es la casa malvada que muchos la han tildado. Slytherin solo exige excelencia. Y la excelencia es lo que necesitas. No sobrevivirás mucho tiempo, Ronald, si no abrazas lo que representa la casa Slytherin. ¿Qué representan? Son unos malvados, fanáticos que apoyaron a ya sabes quién. Muchos en Slytherin lo hicieron, y muchos en Slytherin no. Pero si pretendes hacer esto solo, como sé que lo haces, debes dominar la astucia, el ingenio, la inteligencia y sobre todo, necesitarás determinación para seguir adelante pase lo que pase. Estos son todos los rasgos que Slytherin encarna. ¿Entiendes? No mi familia. Sacrifica a Ronald, sacrifica. Lo que te propones lograr es algo que requerirá mucho más de ti de lo que incluso tú puedes comprender. Acéptalas. Mejores enseñanzas de Slytherin marcarán la diferencia entre la vida y la muerte. Para ti, para tu hermano, para todos aquellos a quienes deseas proteger del daño. Ron permaneció sentado en silencio, miró a su alrededor. Los estudiantes ya no podían discutir y simplemente esperaban sentados, probablemente. Había establecido el récord de la selección más larga en toda la historia de Hogwarts. Y al final, el sombrero lo enviaría a Slytherin, la única casa de la que nunca, jamás, pensó que formaría parte, una casa que escupía sobre todo lo que su familia representaba y en lo que creía. Y era esta casa la que el sombrero seleccionador creía que más lo ayudaría. Sus palabras habían tenido sentido para Ron, pero Ron seguía sin querer esto. ¿Su familia? ¿Cómo podría siquiera mirarlos a los ojos después de esto? Quería rogarle al sombrero que lo reconsiderara. Quería gritarle y rogarle que no lo hiciera. Sabía que el sombrero percibía su desesperación, pero también sabía que no cambiaría de opinión. He tomado una decisión, dijo el sombrero seleccionador en voz alta. Todos parecieron animarse, incluso sus futuros compañeros de casa. Perdóname por esto, Ronald, pero es lo mejor. Algún día lo entenderás. No dejes de luchar, querido muchacho. Nunca dejes de luchar. Creo que no solo tu familia te necesitará, sino todos. Lucha. Ronald, más vale que sea Slytherin. Sí, eso sería genial. Supongo. Simplemente no vayas a Slytherin y todo irá bien. Hablaron un poco más antes de decidir ponerse sus túnicas. Ron estaba encantado con su túnica nueva. Nunca había llevado algo tan bonito como este uniforme, limpio. Le hacía sonreír de orgullo. Gracias, Pandora. Tenía tanto que agradecerle a ella. Le había dado tanto y se sentía un poco culpable al pensarlo. Me aseguraré de pagárselo algún día. Ron salió de sus pensamientos cuando la puerta de su compartimento se abrió de golpe por tercera vez ese día. ¿Qué había hecho esta pobre puerta para merecer esto? Un chico pálido de pelo rubio platino entró en el compartimento. Le seguían dos chicos que parecían más crías de gorilas que niños humanos. Ron y Harry dirigieron su atención al chico rubio, que parecía mirarlos con desprecio. Me dijeron que Harry Potter vendría a Hogwarts, pero nunca les creí, dijo el chico rubio con tono pomposo. Genial. Otro fan. ¿Acaso no se puede conversar con el pobre Harry sin que entren locos? Soy Malfoy, Draco Malfoy, y estos dos son mis confidentes. Crabbe Goyle continuó, pero se detuvo al oír la risita de Ron. ¿Confidentes? ¿Quién habla así? Tenía razón sobre los locos. Draco se giró y miró a Ron con desprecio. ¿Te parece gracioso mi nombre? No hace falta que preguntes quién eres. Mi padre me dijo que todos los Weasley son pelirrojos, pecas y tienen más hijos de los que pueden permitirse. Ron se estremeció ante el insulto. La riqueza de su familia era un tema delicado para él, sobre todo después de enterarse de que sus padres no podían permitirse comprarle una varita.
y aunque estaba eternamente agradecido a Pandora, su generosidad, sin querer, lo había hecho sentir aún más molesto por la mala situación de su propia familia. Ron apretó la mandíbula mientras miraba fijamente a Malfoy. Malfoy le devolvió la sonrisa burlona y se giró hacia Harry. Aprenderás que algunas familias de magos son mejores que otras. Cuando lo hagas, te ayudaré a elegir las adecuadas. Malfoy le ofreció la mano a Harry para estrecharla. Harry se quedó mirando a Malfoy con una expresión vacía. Creo que puedo tomar esa decisión yo solo, gracias. Respondió Harry con frialdad, sin siquiera molestarse en mirar la mano de Malfoy. Harry odiaba a los abusadores más que a nada. Después de todo, lo habían acosado toda la vida. Y apreciaba a Ron. Ron había sido amable con él e incluso lo había consolado cuando se sentía inseguro e insignificante. Solo los amigos hacían eso y Harry ya consideraba a Ron su amigo. Así que cuando Malfoy insultó a Ron, también insultó a Harry. Malfoy le lanzó una mueca de disgusto y se alejó rápidamente, furioso. Sus gorilas lo siguieron. No sin antes crujirles los nudillos a Harry y Ron. Maldita sea. Menudo imbécil. Se hizo el silencio en el compartimento durante unos instantes, y cuando la situación estaba a punto de volverse incómoda, Ron decidió que debía relajar el ambiente. Me alegra ver que ya nos estamos haciendo enemigos. Harry lo miró un segundo con incredulidad y luego se rió. Ron se unió a él mientras pensaba en lo rápido que esa conversación se había ido al garete. Está bien, porque somos amigos, ¿verdad? Dijo Harry tímidamente. Nunca había tenido un amigo y de verdad quería ser amigo de Ron. Ron le sonrió y dijo algo que Harry nunca había oído. Sí, amigo, somos amigos. Después de cómo ignoraste a Malfoy, creo que incluso podríamos ser mejores amigos. Ron se rió entre dientes al ver cómo Harry había puesto en su lugar a ese pomposo idiota de Malfoy, así que extrañó la expresión de pura alegría en el rostro de Harry. Harry se sentía tan feliz que quería llorar. Tenía un amigo. Por fin tenía al menos un amigo. Venir a Hogwarts podría haber sido la mejor decisión que jamás tomaría. El tren finalmente se detuvo y Ron casi se estrellaba contra las paredes de la emoción. Había esperado tanto tiempo para esto. Harry estaba igual de emocionado mientras ambos bajaban del tren. Se les unieron todos los estudiantes y Ron nunca había visto tantos niños juntos. Se oía un parloteo entre los estudiantes y a Ron incluso le costaba oír lo que decía Harry a su lado. Pero todo ese ruido se apagó al instante cuando una voz atronadora resonó por toda la estación. Si Ron era sincero, lo había asustado. Primeros, bramó la voz, están conmigo. El resto de ustedes están con sus prefectos. Ron no había entendido mucho, pero eso no importaba. Porque, cuando vio quién hablaba, casi se desmaya de la sorpresa. Era un hombre de un tamaño monstruoso. ¿Con qué le dan de comer a este tipo? Merlín apenas le llegaría a la rodilla, por cierto. Ese es Hagrid, dijo Harry a su lado. Ron lo miró con incredulidad. ¿Sabes quién es? Ron se quedó atónito porque Harry le había dicho que no sabía nada del mundo mágico. Y, sin embargo, conocía claramente a esta montaña disfrazada de hombre. Sí, él fue quien me llevó al callejón Diagon y me dijo que era un mago. Ron no supo qué decir, así que siguió a sus compañeros de primer año, quienes seguían al gigante llamado Hagrid. Finalmente llegaron a unos barcos atracados en la playa del lago circundante. Ron notó que el agua se veía negra. Eso no es nada amenazante ni aterrador. ¿En qué barco cabrá Hagrid? A por los de primero de tubo, dijo Hagrid con lo que probablemente consideraba su voz interior. No era una voz interior en absoluto. Los de primer año subieron todos a los botes, diseñados para 4 personas a la vez. Harry y Ron se mantuvieron unidos y se les unieron Hermione y un niño muy tímido. El niño era un poco rechoncho y parecía que en cualquier momento iba a vomitar. Mejor mantente alejado de él. A Ron también le preocupaba subirse a un bote con Hermione, la última vez que la había visto.
Tenía esa mirada. Y justo antes se había vuelto loca con Harry con una enciclopedia sobre la vida del pobre chico. Pero ahora estaban en los botes y navegaban lentamente por el lago, con Hagrid guiándolos en su propio bote grande. Todos quedaron boquiabiertos al ver la famosa escuela de magia y hechicería. Era magnífica. Tenía torres que se elevaban hasta el cielo, y Ron, con solo mirarla, supo que el castillo era descomunal. Ron había echado un vistazo a las caras de sus compañeros de barco, solo para asegurarse de que no era el único boquiabierto. No lo era. Hermione parecía tan maravillada e encantada con el castillo como él. El chico regordete también tenía el rostro maravillado, pero sus labios temblorosos lo hacían parecer aterrorizado. Harry simplemente miraba el castillo con una enorme sonrisa que amenazaba con partirle la cara en dos. Finalmente atracaron en una caseta de madera y Hagrid los condujo al castillo, deteniéndose frente a una enorme puerta. Habló en voz baja con una bruja de cabello negro que vestía una túnica color esmeralda. Tenía rostro severo y labios finos. Cuando ella observó a los de primer año, Ron bajó la vista. Nervioso. Primeros años esperarán aquí mientras nos preparamos para recibirlos, dijo con voz autoritaria, y la breve charla entre los estudiantes se apagó al instante. No hagan ruido, discúlpenme. Dicho esto, se dio la vuelta y se dirigió hacia el pequeño hueco en la gigantesca puerta. Nadie dijo nada durante unos instantes. Entonces, alguien le tiró de la mengue por detrás y se giró solo para encontrarse cara a cara con Hermione. «Hola», dijo con tono altivo. «¿Qué le pasa?» «Aquí Neville», señaló al chico regordete del bote. «Quería agradecerte por encontrar a su sapo». Ron miró al chico llamado Neville y sonrió. «No te preocupes, amigo», dijo con naturalidad. Neville le dedicó una sonrisa nerviosa y un gesto tembloroso de asentimiento. Alguien rió entre dientes a sus espaldas y Ron se giró para ver a un Malfoy con una sonrisa burlona. «Este imbécil otra vez, bien hecho, Weasley. Quizás el gordito te dé una comisión. Todos sabemos que a tu familia le vendría bien el dinero», dijo con suavidad. Algunos empezaron a reírse disimuladamente, sin duda la manada de Malfoy. Ron se sonrojó y sintió que se le encendía la sangre, pero reprimió la ira. Montar un escándalo sería una completa estupidez, sobre todo porque ese profesor tan severo de antes volvería en cualquier momento. Así que decidió usar ese ingenio que había aprendido de Pandora durante el último año. «Si me da una comisión, Malfoy, me aseguraré de donártela. Quizás por fin puedas comprarte algo de sentido del humor», respondió Ron con frialdad, aunque quería hechizar a Malfoy en su cara de suficiencia. Los de primer año estallaron en risitas disimuladas, incluso algunos del grupo de Malfoy. Malfoy se sonrojó y empezó a acercarse a Ron amenazante. Pero una mano en su hombro lo detuvo en seco. La profesora aterradora de antes se quedó allí, mirando a Ron mientras sujetaba el hombro de Malfoy por detrás. Sus labios se tensaron y frunció el ceño ligeramente. «Tranquilos», dijo sin dejar de mirar a Ron. Ron se sintió un poco mareado. «Ya estamos listos». Todos la siguieron al enorme salón y Ron sintió que muchos lo observaban. Los ignoró y simplemente siguió al profesor. El salón era imponente, lleno de estudiantes mayores sentados en sus casas. Al otro extremo estaba el personal. Tenían la mirada fija en los de primer año y la mayoría les sonreía de bienvenida. Iban a mitad del salón cuando algo en la cabeza de Ron hizo clic. Conocía este lugar. Le resultaba tan familiar. ¿Dónde había visto antes? Un salón enorme, un salón enorme. El cadáver de Fred apareció en su mente y lo sacudió.